Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de las Escrituras. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde el objetivo es conocer y profundizar en la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos, hermanos. Queremos aprovechar esta ocasión para invitarles, como siempre lo hacemos, hermanos, a que se suscriban al canal, que comenten, que le den like a los videos para que este ministerio pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Ya que en este canal, hermanos, se predican temas sólidos de doctrina, de profecía y de apología. Así que, hermanos, sean bienvenidos, pónganse cómodos porque vamos a tener una clase. Antes de iniciar, hermanos, queremos pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a entender la palabra de Dios y nos ayude a discernirla. Así que vengamos de rodillas, hermanos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados con el poder de tu palabra, podamos crecer no solamente en teoría, sino también espiritualmente. Bendícelo, Señor, que tu palabra, Señor, quede impregnada en nuestro corazón y nuestra mente para que pueda dar frutos para honra y gloria de tu nombre. Bendice a esas personas que van a escuchar este mensaje, ya sea en un celular, en una tablet, en un televisor, en una computadora. Bendíceles, Señor, que ellos puedan aprender mucho de tu palabra y puedan gozarse en el conocimiento de ella. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que tomen su Biblia, quiero que tomen papel y lápiz porque vamos a tener una clase. Queremos hacer un bosquejo general del santuario y su tipología con el plan de salvación. Hablar, hermanos, del santuario es un tema profundo. Del santuario, hermanos, se pueden sacar miles de estudios bíblicos. Yo he leído decenas de libros que hablan del santuario. Así que el objetivo de esta presentación es hacer un bosquejo general del santuario para explicar qué significa el santuario y qué tiene que ver con nosotros y con el plan de salvación. Así que, hermanos, quiero que tomen su Biblia para que pueda usted leer conmigo las citas bíblicas, hermanos. Es interesante, hermanos, que Dios le dice a Moisés en Éxodo 25, 8 al 9, que construya un santuario conforme al modelo que Dios le mostraría en el monte. Y dice así, Éxodo 25, 8 al 9, dice, y hará un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Noten qué interesante. Dios pide que haga un santuario, pero no es para habitar en el santuario. El apóstol Pablo en Hechos 17 dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Pero aquí vemos de que Dios le dice a Moisés, constrúyeme un santuario para habitar en medio de ellos. Noten que no iba a ser en el santuario, iba a ser en medio de ellos. ¿Quién era o quiénes eran en medio de ellos? Era el campamento de los santos, era el pueblo de Israel que estaba alrededor del edificio o de la carpa o de la tienda, como usted quiera llamarle. Y noten cómo dice Dios, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Noten que Dios es específico. Le muestra a Moisés un santuario, una copia del santuario, para que Moisés, basado en ese modelo, iba a hacer ese santuario. Y eso se repite en el versículo 40, Éxodo 25, 40 dice, mira, como queriendo decir, Moisés, no se te vaya a olvidar, no se te vaya a pasar ningún detalle. Mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Esta palabra modelo, hermanos, es del hebreo tabnitz. Pueden hacer uso de una concordancia Strong y van a ver de que la palabra modelo ahí es tabnit, que se puede traducir diseño, modelo, plano o maqueta. O sea, Dios
le mostró un diseño, una maqueta a Moisés, y Moisés, al ver ese modelo, de esa manera Moisés iba a hacer el santuario, el tabernáculo. Detrás de mi persona, hermanos, hay un mural que yo pinté hace algunos años. Ese mural, hermanos, es del santuario. Quise hacer este mural del santuario. Yo sabía que a la hora de estar predicando sobre estos temas, la gente que iba a escuchar estos temas iba a poder ubicarse cuando habláramos del santuario. Ustedes pueden irme siguiendo y al mismo tiempo pueden ir divisando el santuario que está detrás de mi persona en la pared. Dios le dice a Moisés: mira, hazlo conforme al modelo que yo te mostré en el monte. O sea, Moisés no tenía que inventarse nada. Todo lo había dicho Dios en el monte. Moisés, es posible que Moisés hubiese querido añadir algún detalle negativo. El santuario, esa tienda, esa carpa tenía que hacerse exactamente como Dios había dicho que se hiciera. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Esto lo repite Esteban en Hechos 7:44. Cuando les dio un gran sermón a los fariseos hipócritas, llega el tema del santuario. Aquí está hablando Esteban y dice así: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Esa palabra modelo es un diseño, una maqueta, o sea que Dios le mostró a Moisés un modelo, una maqueta del santuario celestial, y en base a esa maqueta o a ese diseño, Moisés iba a hacer esa carpa en el desierto, que, como acabamos de decir, hermanos, detrás de mi persona tenemos un mural referente a cómo iba a ser ese santuario. Es interesante lo que dice Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas, página 313, párrafo 2. Noten cómo dice, hablando de la construcción del santuario, o sea, de esa carpa en el desierto, dice: Dios mismo le entregó a Moisés el plano, porque la palabra tadmit es un plano, un diseño, con instrucciones detalladas acerca del tamaño y la forma. O sea, que era una obra maestra de arquitectura. Dice, acerca del tamaño y la forma, así como de los materiales que debían emplearse y de todos los objetos y muebles que debía de contener el santuario. Los 2 lugares santos hechos a mano habían de ser figura del verdadero. ¿Cuál verdadero? En el cielo, hermanos, está el gran original. Lo vamos a ver en unos minutos. En el cielo está el gran original, de donde Moisés tomó esa copia. Dice, los 2 lugares claves, los 2 lugares santos, dice, que debían de ser figura del verdadero, figura de las cosas celestiales, y cita Hebreos 9, versículos 24 al 23, dice, es decir, una representación en miniatura del templo celestial donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio, habría de interceder en favor de los pecadores. Dios presentó ante Moisés en el monte, este monte es el monte Sinaí. Dios presentó ante Moisés en el monte una visión del santuario celestial y le ordenó que hiciera todas las cosas de acuerdo con el modelo que se le había mostrado. Todas estas instrucciones fueron escritas cuidadosamente por Moisés, quien las comunicó a los jefes del pueblo para que empezara la reconstrucción del santuario o la construcción del santuario. Hermanos, ¿por qué Dios dio el santuario? ¿Qué quería Dios dar a entender a través de este santuario, de esta carpa? Saben, hermanos, de que esta fue la razón, el por qué también, una de las razones, el por qué yo entré a la iglesia adventista.
descubrí y entendí que la Iglesia Adventista tiene un mensaje sólido, distintivo y profundo que ninguna iglesia lo tiene. La Iglesia Adventista, hermanos, tiene un conocimiento muy profundo y disciplinado de la Biblia y de las profecías. No digamos del santuario, hermanos. Con razón, Elena de White, en el libro Evangelismo, página 165, dice que los pilares, el pilar distintivo de la Iglesia Adventista, el fundamento de nuestra fe es el conocimiento del santuario. Eso dice Evangelismo, página 165. Ahora, ¿por qué Dios dio el santuario? ¿Qué quería enseñar a través de este santuario, de esta carpa que Moisés edificó en el desierto de acuerdo al plano? ¿Será que era por hacer simplemente una carpa? ¿O tenía un objetivo Dios al mandar a hacer esta carpa? Vimos de que el objetivo era habitar entre ellos, o sea, alcanzar al pueblo. Hermanos, el santuario es un símbolo del plan de salvación. Cada detalle, cada departamento, aún hasta los lugares, las medidas, todo es un símbolo de Cristo y del plan de salvación. Esto lo desconocen muchos protestantes, ni mucho menos los católicos, hermanos. Yo tengo muchos amigos que son protestantes, aún pastores protestantes, teólogos protestantes. Cuando se les pregunta sobre el santuario, ellos dan una explicación, pero esa explicación es muy parcial, muy superficial. Y cuando yo les presento lo que ellos desconocen, ellos se quedan impactados al ver el conocimiento que tiene la Iglesia Adventista sobre el santuario. Por eso es que el fundamento de nuestra fe es el santuario, dice Elena de White. Porque el santuario, hermanos, no es algo que la Iglesia Adventista se lo inventó. O como dijo alguien por allí, ese es invento de Elena de White. En el mundo cristiano hay gente que tiene una gran ignorancia crónica y profunda y abismal. Dicen incoherencias sin sentido. La doctrina del santuario, hermanos, es una doctrina que la encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, toda la Biblia está cimentada en el santuario. Cada texto de la Biblia está cimentada en el santuario. Todo. Porque el santuario es el plan de salvación en símbolos y tipos. El santuario, hermanos, nos presenta cómo Dios resuelve el problema del pecado a nivel cósmico y universal. Y vamos a ver, hermanos, por qué Dios mandó a construir el santuario. El santuario, hermanos, tenía 4 lugares clave. Muchos dicen de que el santuario tenía 3 lugares. Eso es erróneo, hermanos. Eso ya lo explicamos en otros lugares, en algunas publicaciones, en algunos escritos, que el santuario tenía 4 lugares clave. Estoy hablando del santuario, no del edificio en sí. El edificio, o sea, la carpa, tenía 3 departamentos. Pero yo estoy hablando del santuario en general. El santuario tenía 4 lugares clave. Y en estos 4 lugares clave están contenidas 5 funciones ministeriales de Cristo en el santuario celestial en favor de la salvación del ser humano. Porque recordemos de que el objetivo de Dios al construir el santuario era alcanzar al pueblo. O sea que el pueblo y el edificio estaban estrechamente unidos, estrechamente entrelazados. O sea, no podemos separar el edificio, la carpa, del pueblo, porque estaban estrechamente unidos. O sea, la carpa sin el pueblo no tenía sentido. Y el pueblo sin la carpa tampoco tenía sentido, porque Dios quería a través de la carpa o del edificio alcanzar al pueblo, y el pueblo a través del edificio iba a salvarse por la fe en el Cordero que representa a Cristo. O sea, es importante que nosotros enlacemos el edificio con el pueblo. No lo podemos separar, porque el texto dice, y habitaré en medio de ellos. Dios no hizo el santuario para vivir en una carpa. Dios no vive en una carpa, hermanos. Dios vive en el cielo, en el universo, tiene su trono. Habacuc 2:20 dice, Jehová está en su santo templo,
cae delante de él toda la tierra. Ese texto nosotros lo usamos para que haya reverencia en el pueblo de Dios, en la iglesia. Pero cuando Habacuc dijo esas palabras, se refería al santuario celestial donde Dios mora en medio de los querubines. El edificio que Moisés edificó solamente era una representación. Dios, a través de esa carpa, quería alcanzar al pueblo y enseñarle al pueblo de Israel verdades espirituales referente al plan de salvación y cómo Dios resuelve el problema del pecado y al mismo tiempo nos salva del pecado. Vamos a ver cuáles eran esos 4 lugares clave y esas 5 funciones que encontramos en el santuario. Los 4 lugares claves del santuario eran el campamento de los santos, era donde estaban los pecadores, el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. 4 lugares clave que tenía el santuario terrenal. Y vamos a ver por qué es importante empezar a contar el santuario desde el campamento y no desde el atrio. Vamos a ver de que los expositores que empiezan a contar el santuario desde el atrio se meten en un problema que quizás muchos no lo han captado. El santuario debe de empezar a contarse desde el campamento y terminar con la salida en el lugar santísimo del santuario. Vamos a ver de que estos 4 lugares clave del santuario representan algo que Cristo hace en favor del pecador. Y vamos a ver de que en estos 4 lugares claves hay 5 funciones ministeriales de Cristo en el santuario celestial. Ahora, ¿qué representa el campamento de los santos? El santuario, hermanos, hay que empezar a contarlo desde el campamento, porque para entender todo el edificio y todo lo que Dios hace a través de Cristo en el santuario, hay que empezar a contarlo desde el campamento de los santos. Ahora, ¿qué representa el campamento de los santos? El campamento de los santos era donde estaban los pecadores, el pueblo de Israel en carpas alrededor del santuario, las 12 tribus de Israel. El campamento de los santos representa la humanidad de Cristo, su encarnación. El campamento de los santos representa que Cristo se humanizó para habitar con los pecadores en el campamento y ser nuestro ejemplo. O sea, el campamento de los santos representa la encarnación de Cristo, el ejemplo de Cristo que debemos de seguir, porque Cristo se humanizó para habitar con nosotros en esta tierra y demostrar que un cuerpo como el que tenemos nosotros, si nos aferramos al poder de Dios, vamos a poder vencer el pecado, así como Él lo venció en una condición semejante a la nuestra, con carne, a semejanza de carne de pecado, como dice Pablo. Vamos a ver algunas citas bíblicas que presentan de que el campamento de los santos representa la encarnación. Por eso es que es un grave error empezar a contar el santuario desde el atrio, porque el atrio vamos a ver que representa el sacrificio de Cristo como cordero. Si lo empezamos a contar desde el atrio, pasamos por alto la humanidad de Cristo, su encarnación, porque el secreto para poder vencer el pecado y poder entrar al santuario por la fe, es importante que entendamos la encarnación de Cristo, su humanidad, su naturaleza humana. Interesante. Juan 1:14, noten cómo dice, hermanos, toda la Biblia está basada en el santuario. Juan 1:14 dice así: y aquel verbo, aquel logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Busque un diccionario Strong y busque la palabra habitar. Esa palabra se puede traducir como tabernacular o hacer una tienda. El equivalente a
hacerme un santuario, un tabernáculo. O sea que Cristo, cuando bajó del cielo a la tierra, lo hizo con un objetivo de hacer una tienda aquí en esta tierra y tabernacular con nosotros. Y noten cómo dice, y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculó con nosotros, o entre nosotros. Noten que es lo mismo que encontramos en Éxodo 25:8, y habitaré en medio de ellos. Y aquí dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que el campamento de los santos representa la encarnación de Cristo. Cristo se encarnó para darnos nuestro ejemplo, para ser nuestro ejemplo a seguir. Ahora, noten cómo dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es una referencia a que Él se humanizó, se encarnó y habitó con nosotros en el campamento, que representa, el campamento representa la encarnación y la humanidad de Cristo. Hebreos 2:14, noten cómo dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿quiénes son los hijos? Son los pecadores que están en el campamento, porque en el campamento estaban los pecadores. Eran los pecadores que tenían que ser alcanzados a través del edificio del santuario. ¿Me doy a explicar, hermano? Noten, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Se tabernaculó, hizo una tienda en el campamento junto con los pecadores. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, Cristo se encarnó, habitó con nosotros en el campamento, tomó nuestra naturaleza, participó de carne y sangre como nosotros los pecadores que estamos en el campamento, porque el campamento de los santos, el santuario celestial tiene campamento, tiene atrio, pero vamos a ver de que el campamento y el atrio representa la tierra, porque el Cordero, Cristo, bajó del cielo a la tierra para venir a morir en la tierra, donde están todos los pecadores en el campamento. Ahora, noten cómo dice Hebreos 5:7-9. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Si queremos vencer como Cristo venció, hay que mirar a Cristo. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque Cristo demostró que todo hijo de Adán, todo pecador que está en el campamento, si se aferra al poder divino como lo hizo Cristo estando en esta tierra, vamos a poder vencer. Y noten cómo dice Hebreos 5:7-9, hablando de la humanidad de Cristo y de su muerte. Y Cristo en los días de su carne, ahí está una referencia al campamento de los santos, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, una referencia a lo que pasó en el huerto del Getsemaní, un jueves en la noche. Noten que ofreció ruegos con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos, Dios no aprende la obediencia. Quienes aprendemos la obediencia somos nosotros los seres humanos. Pero Cristo aprendió la obediencia porque se humanizó y nos dio un ejemplo a seguir. Como hombre, Cristo vivió en esta tierra y también aprendió la obediencia. Inclusive dice el Espíritu de Profecía que todo lo que tenía en su mente era porque su madre le había enseñado las escrituras del Antiguo Testamento. O sea, Cristo crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Cristo crecía en conocimiento. Cristo aprendió a obedecer. ¿Por qué? Porque Cristo en esta tierra vivió como ser humano en el campamento. 33 años y medio Cristo vivió en el campamento antes de morir.
Cristo vivió una vida santa en el campamento con los pecadores. Y aquí dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Noten, quienes aprendemos a obedecer somos nosotros los seres humanos. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, está claro que el campamento de los santos es el primer lugar clave, representa la humanidad de Cristo, su encarnación. Es la base para poder entender el plan de salvación. Si pasamos por alto la humanidad de Cristo, nos metemos en un grave problema, porque Cristo, antes de morir como cordero en la cruz, Cristo vivió una vida santa y perfecta en el campamento de los santos junto con los pecadores y demostró que sí se puede obedecer. ¿Estamos claros en eso, hermano? El campamento de los santos representa la encarnación de Cristo. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Ahora vámonos al atrio. El atrio representa el sacrificio de Cristo. El atrio representa su muerte. Es importante que entendamos esto, hermanos. Ustedes pueden ver el mural que tengo atrás de mí. El campamento son las tiendas que están alrededor de la carpa esa. Ahora vemos el atrio. Es esa cerca que rodeaba la casita o el edificio propiamente dicho. En esa carpa, o sea, alrededor de esa cerca, se le conocía como el atrio. En el atrio habían dos utensilios, el altar del sacrificio o del holocausto, donde se hacían sacrificios tarde y mañana, y estaba otro utensilio que se le conocía como el lavacro. Salomón le llamó el mar. Pero estos dos utensilios que estaban en el atrio representan la muerte y resurrección de Cristo. Noten de que Cristo, antes de ir a morir crucificado, Cristo vivió una vida santa en el campamento. No se olviden de eso. Si usted tiene en la iglesia algún expositor, no importa qué nivel tenga académico, si usted escucha a alguien que diga, el santuario empieza en el atrio, dígale usted, error. Porque Cristo antes de morir en el atrio, porque el atrio representa la muerte del Cordero. Cristo antes de morir como Cordero vivió una vida santa y perfecta en el campamento con los pecadores. Su encarnación representa eso. ¿Estamos de acuerdo, hermano? El atrio representa que Cristo es nuestro sacrificio. Muere como Cordero en el atrio. Juan 1:29 nos dice que esos sacrificios de corderos que se hacían en el atrio, en el altar del sacrificio, representaban a Cristo, esos corderos. Noten cómo Juan entroniza a Cristo cuando lo ve venir. Juan 1:29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y noten cómo dijo Juan el Bautista. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Noten, Cristo hizo provisión para todo el mundo. Su sacrificio es más que suficiente para salvar al más vil pecador en esta tierra. Pero noten cómo Juan la entroniza. He aquí el Cordero, porque era una referencia al santuario en el atrio, donde se hacían los sacrificios de los corderos. Interesante. El altar del sacrificio y el lavacro representan la muerte de Jesús como Cordero y su resurrección. Noten cómo dice Filipenses 2:8, hablando de la crucifixión de Jesús y de su muerte, dice, y estando en condición de hombre, noten que primero se encarna en condición de hombre, vive una vida santa, ahora, ¿qué es lo que hace? Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Interesante, hermano. Saben, hermanos, que el altar de sacrificio representa la muerte de Jesús, pero el lavacro representa la resurrección de Jesús. ¿Cómo así? El lavacro representa
el bautismo de Cristo. El altar de sacrificio representa su muerte, muerte como cordero, murió como cordero. El lavacro representa la resurrección. Anoten estos detalles. El lavacro representa la resurrección de Cristo. El lavacro era una especie de pila que contenía agua. Era donde los sacerdotes se lavaban las manos antes de entrar al santuario con la sangre del cordero que había sido sacrificado en el altar de sacrificio. Hermanos, el lavacro representa el bautismo de Cristo. Una vez le pregunté a un evangélico, y esto que voy a decir quizás es nuevo para muchos hermanos, pero es importante que lo conozcan, hermano. Una vez le pregunté a un evangélico, ¿por qué Cristo se bautizó? Si el bautismo, según la Biblia, en Hechos 2:38, dice, es para perdón de pecado. Arrepentíos de vuestros pecados y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo. O sea, el bautismo es para perdón de pecados. Yo le hago la pregunta al evangélico, ¿acaso Cristo tenía pecado para que se haya bautizado? Porque el bautismo es para perdón de pecado. Y se quedó por un momento pensativo y me dice, para darnos un ejemplo que debemos de bautizarnos. Esa respuesta, hermanos, es incorrecta. Yo he escuchado que aún hasta adventistas responden de esa manera. ¿Por qué Cristo se bautizó? Para darnos el ejemplo que también debemos de bautizarnos. Ese es un error. Cristo no se bautizó para eso. Podemos hacer una aplicación homilética del texto bíblico, es otra cosa. Pero exegéticamente, a la luz del santuario, Cristo no se bautizó para darnos un ejemplo. Cristo, al bautizarse en el río Jordán por Juan, estaba dando una profecía y estaba haciendo una alusión al lavacro. Cuando Cristo se bautizó en el río Jordán, estaba dando a entender de que Él iba a ser muerto, sepultado y iba a resucitar al tercer día. Porque el bautismo es un símbolo de muerte, sepultura y resurrección. Eso lo dice Pablo en Romanos 6:4. Somos sepultados juntamente con Él por medio de la muerte a través de su bautismo, para que andemos en novedad de vida. Porque cuando Cristo estaba bautizándose, estaba dando una profecía y estaba haciendo una alusión al lavacro que contenía el atrio en el santuario que edificó Moisés en el desierto. Lastimosamente los fariseos, como estaban cegados, no pudieron divisar el significado de cada utensilio del santuario. Pero Cristo estaba dando a entender que Él iba a morir, iba a ser sepultado e iba a resucitar. Y eso está simbolizado en el lavacro. Interesante, hermano. El lavacro representa la resurrección de Cristo. O sea que el atrio representa que Cristo es nuestro cordero, nuestro sacrificio. Cristo, después de que vivió una vida santa en el campamento de los santos, muere como cordero. Interesante. Ahora, tenemos ahora el tercer lugar clave del santuario, que es el lugar santo. El lugar santo, hermanos, representa que Cristo es nuestro mediador. Cristo, después de morir, resucitar, Cristo asciende al cielo, al lugar santo del santuario, para empezar su obra mediadora en favor del pecador, que había sido redimido a través de ¿qué? De su vida perfecta y de su muerte perfecta. O sea, el campamento de los santos y el atrio debemos de ubicarlo en la tierra. O sea, el santuario celestial está ubicado en el cielo. Pero el atrio y el campamento del santuario celestial es la tierra donde Cristo bajó del cielo a la tierra para vivir una vida santa y morir como cordero. ¿Me doy a explicar, hermano? O sea que el santuario celestial tiene atrio y también tiene campamento. Pero la diferencia es que no están en el cielo, sino que están en la tierra. Porque Cristo no murió en el cielo, sino que vino a morir acá a la tierra. Dice que siendo hombre, estando en condición de hombre, se humilló y murió en la cruz. Vimos muchas citas donde la Biblia presenta eso.
Algunos creen de que el atrio del santuario celestial debe de ubicarse en Jerusalén. ¿Saben que eso es erróneo, hermanos? Voy a explicar por qué. Porque Cristo, aunque murió en Jerusalén, pero Jerusalén no está en el cielo, la Jerusalén literal, donde murió Cristo. La Jerusalén donde murió Cristo, en el lugar que se llamaba Gólgota, la calavera, donde murió Cristo, representa toda la tierra, porque el sacrificio de Cristo no se hizo únicamente para Jerusalén, sino que se hizo para todo el mundo. Por lo tanto, el atrio y el campamento del santuario celestial debe de ubicarse en la tierra donde Cristo murió como cordero para hacer provisión para todos los pecadores que existirán en este planeta Tierra. Por lo tanto, hermanos, al analizar el tercer lugar clave del santuario, que es el lugar santo, hermanos, representa que Cristo es nuestro mediador. Noten, el campamento representa que Cristo es nuestro ejemplo a seguir, la encarnación. El atrio, Cristo es nuestro sacrificio, nuestro cordero. El lugar santo ahora representa que Cristo es nuestro mediador. Asciende al cielo después de su resurrección, después de estar con los discípulos 40 días en el aposento alto, y Cristo empieza su obra mediadora. Eso representa el lugar santo del santuario. Cristo en el cielo está desempeñando una función de mediador. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. De paso, hermanos, en el lugar santo del santuario habían 3 utensilios. Al norte estaba la mesa de los panes. Al sur estaba el candelabro de oro. Y frente al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo estaba el altar del incienso, que tenía 4 cuernos. 3 utensilios que estaban en el lugar santo. Y Cristo, cuando ascendió al cielo, empezó su ministerio mediador en el lugar santo del santuario. El lugar santo del santuario representa que Cristo es nuestro mediador, nuestro intercesor. No es María ni los santos, como dice la Iglesia Católica, es Cristo nuestro mediador. Y aquí dice Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hecho hombre. O sea que en el cielo tenemos un sumo sacerdote con cuerpo humano, porque la humanidad de Cristo le va a tomar para siempre. En el cielo está intercediendo un hombre, el Hijo del Hombre. Interesante. Noten cómo dice Hebreos 7:25, hablando de la mediación de Cristo y su obra intercesora. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo Jesús en el cielo está intercediendo en el lugar santo. Eso representa el tercer lugar clave. Representa que Cristo es nuestro mediador. El lugar santísimo ahora es el cuarto lugar clave. El lugar santísimo representa que Cristo es nuestro juez. Noten cómo dice Juan 5:22. En el lugar santísimo, a la obra de mediador se le añade la obra de juez. O sea que Cristo en el lugar santísimo sigue mediando, pero ahora se le añade una función adicional, la función de juez. El lugar santísimo representa que Cristo es nuestro juez. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El lugar santísimo representa que Cristo es nuestro juez. Ahora, yo les dije al principio de este estudio que el santuario tenía 4 lugares claves, y en estos 4 lugares claves están contenidas 5 funciones de Cristo en su ministerio en el santuario celestial. 4 lugares, 5 funciones.
Ahora, ¿qué representa la salida del lugar santísimo? Porque según la tipología en el santuario terrenal, el sumo sacerdote, después de hacer expiación en el lugar santísimo del santuario, salía del santuario, salía del lugar santísimo. Esa salida, ¿cómo se le conoce o qué significa? Representa que Cristo es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. La salida del lugar santísimo representa que Cristo es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Noten cómo dice Isaías 33, versículo 17. Isaías 33, versículo 17 dice: tus ojos verán al Rey en su hermosura. ¿A quién? Al Rey. Porque cuando Cristo viene por segunda vez, viene como Rey. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Noten cómo describe a Cristo en su segunda venida. Apocalipsis 19, versículo 16, dice el apóstol Juan acá. Apocalipsis 19, versículo 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Noten qué interesante. Hagamos un repaso. El campamento de los santos representa que Cristo es nuestro ejemplo, su encarnación. Cristo se humanizó para darnos un ejemplo a seguir. El atrio representa la muerte y resurrección de Cristo. El lugar santo representa que Cristo es nuestro mediador. El lugar santísimo representa que Cristo es nuestro juez. Y la salida del lugar santísimo representa que Cristo es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. 4 lugares claves del santuario y 5 funciones de Cristo en favor del pecador, y que Jesús hace en el santuario celestial en favor de nosotros como hijos de Él. Interesante. Ahora vamos a ver un detalle interesante, que el libro de Apocalipsis, y esto se pone más interesante, hermanos, quiero que se concentren porque necesito, hermanos, que esto lo puedan ustedes asimilar y podamos recordar lo que estamos estudiando en esta clase. Ahora vamos a ver que el libro de Apocalipsis sigue los pasos del santuario. Recordemos, hermanos, que el centro del santuario es Cristo. Ahora, ¿por qué muchas iglesias protestantes malinterpretan el libro de Apocalipsis? Porque desconocen el santuario. Si conocieran el santuario y su simbolismo, les fuera fácil y sencillo interpretar las profecías de Daniel y Apocalipsis, porque las profecías siguen los pasos del santuario. Y vamos a ver que el libro de Apocalipsis sigue los pasos del santuario, o sea que el libro de Apocalipsis está cimentado en el santuario. Todo el simbolismo, más de 1000 referencias que encontramos en el libro de Apocalipsis, provienen del santuario. Y esto es bien importante, hermanos, que lo entiendan. Si queremos ser estudiosos voraces de profecía apocalíptica, tenemos que conocer el santuario y su simbolismo, porque Apocalipsis sigue los pasos del santuario. Vamos a ver que el libro de Apocalipsis inicia con el campamento y el atrio. Recordemos, hermanos, que el campamento y el atrio del santuario celestial no está arriba en el cielo, sino que es la tierra, donde vino a morir el Cordero. Cristo bajó del cielo a la tierra para morir y hacer provisión por todos los pecadores y ser ejemplo para todos los pecadores. Campamento y atrio representa la tierra. O sea que en el cielo solamente encontramos los lugares santos y lugar santísimo. Claro que el santuario celestial tiene atrio, campamento, pero no están arriba, sino que están en la tierra. Esto es fácil de entender, hermanos, si nosotros usamos la lógica y seguimos el patrón del santuario, la carpa. Porque la base es la carpa, campamento, atrio, lugar santo, lugar santísimo y salida del lugar santísimo. El libro de Apocalipsis sigue los mismos pasos. Vamos a ver, lo primero, el campamento y el atrio. ¿Dónde lo encontramos en Apocalipsis? Apocalipsis 1.5, noten cómo dice. Apocalipsis 1.5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel. Noten, Cristo con su vida santa fue testigo fiel y es testigo fiel. Y de Jesucristo el testigo fiel, aquí está hablando del campamento de los santos,
El primogénito de los muertos. Ahora mencionó el atrio, el altar de sacrificio y el lavacro. Noten, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. O sea que resucitó. Primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, noten tiempo pasado, al que nos amó y nos lavó. Es una referencia al lavacro, donde los sacerdotes se lavaban las manos antes de entrar a su ministerio en el santuario. Noten lo que hizo Cristo, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Una referencia, en este texto bíblico se presenta el campamento, el atrio, el altar del sacrificio y el lavacro, en un solo texto. Ahora, vida santa, muerte expiatoria, es una referencia al campamento y el atrio. El campamento y el atrio, como les dije, están en la tierra, representa al planeta Tierra. El atrio del santuario celestial es la tierra, está acá en la tierra, no en el cielo. Porque la clave es seguir a Cristo, sigamos a Cristo para poder entender el santuario. Si usted pierde de vista a Cristo, no va a poder entender nada del santuario. Interesante. Según la Biblia, Cristo no murió en el cielo. La promesa se hizo en el cielo, pero el cumplimiento de morir como cordero fue en la tierra, porque el pecado había entrado por un hombre, que era Adán. Por lo tanto, tenía que vencerse por medio de otro hombre, que es Cristo. Y eso se llevó a cabo en la tierra. Noten cómo dice Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 8, dice: sino que se despojó de sí mismo, o sea que renunció a sus prerrogativas divinas. No estimó ser igual a Dios. Y dice el apóstol: tomando forma de siervo, campamento. Hecho semejante a los hombres, campamento. Y estando en condición de hombre, estamos en el campamento todavía, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora vamos al atrio. Noten. Se encarnó, estando en condición de hombre, se humilló, ahora va a la cruz, muerte de cruz. Campamento, atrio. ¿Están conmigo, hermanos? Esto es bien sencillo de entender, hermanos, si seguimos el patrón. Ahora, ¿dónde menciona Apocalipsis el lugar santo? Cristo, después de lavarnos, morir por nosotros, asciende al cielo, después de su resurrección, que representa el atrio, asciende al cielo, al lugar santo, donde el apóstol Juan en Apocalipsis lo divisa. Noten cómo dice Apocalipsis 1, versículo 12 al 13. Juan, en visión, ahora ve a Cristo en el lugar santo del santuario celestial. Apocalipsis 1, 12 al 13 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros. ¿Dónde estaban los candeleros? En el lugar santo, al sur del lugar santo. Vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Cristo está caminando en el lugar santo, en medio de los 7 candeleros. Los 7 candeleros representan las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por eso, hermanos, la primera parte de Apocalipsis debe de ubicarse en el campamento, atrio y el lugar santo. En el candelero de oro debe de ubicarse las 7 iglesias de Apocalipsis. En la mesa de los panes que estaba al norte del lugar santo debe de ubicarse los 7 sellos de Apocalipsis. Y en el altar del incienso debe de ubicarse las 7 trompetas.
En otra ocasión vamos a dar un seminario profundo sobre las 7 iglesias. Hay un paralelo entre las 7 iglesias, 7 sellos y las 7 trompetas que deben de ubicarse en el lugar santo del santuario. Y el apóstol Juan ve a Cristo caminando en medio de las 7 iglesias, o sea, en medio de los 7 candeleros, en el lugar santo del santuario. Interesante. Noten cómo dice Apocalipsis 4, versículo 5. Apocalipsis 4, versículo 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Aquí estamos hablando del lugar santo del santuario, porque las lámparas, o sea, el candelabro de oro, estaba en el lugar santo, dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Interesante. Ahora, ¿dónde encontramos el altar del incienso que estaba frente al velo? Ese velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. O sea, el altar del incienso es lo que estaba más cerca del trono de Dios, que representaba el arca del pacto en el lugar santísimo. Muy importante eso. Noten cómo dice Apocalipsis 8, versículo 3. Hablando del altar del incienso, dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Delante del trono era porque estaba más cerca del arca del pacto, estaba cerca del velo que dividía el lugar santo, el lugar santísimo. Interesante. ¿Qué seguía después? El cuarto lugar clave vimos que representaba el lugar santísimo del santuario. El cuarto lugar clave es el lugar santísimo. Ahora Juan ve el lugar santísimo del santuario celestial y lo ve en Apocalipsis 11, 19. Apocalipsis 11, 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Esta palabra templo es naos. Es una referencia al lugar santísimo del santuario. Y noten cómo dice: y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Dónde estaba el arca del pacto? En el lugar santísimo del santuario. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora, ¿dónde vemos el momento donde el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo en la tipología hebrea del santuario? Apocalipsis también lo presenta. Ese momento en que Cristo, nuestro sumo sacerdote, pasa de un lugar a otro lugar. ¿Dónde se menciona eso? Los capítulos 10 y capítulo 11 de Apocalipsis es ese interludio que nos presenta el momento en que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo del santuario. O sea, Apocalipsis 10, el capítulo 10 y el capítulo 11 presenta el traslado de Cristo de un departamento al otro. Es donde se presentan los chascos del santuario. Solo los adventistas podemos comprender esto, hermano. Apocalipsis 10, los capítulos 10 y 11 presentan los chascos del santuario. Un librito dulce y amargo, y la expresión profetiza otra vez, porque es lo que pasó en el otoño de 1844, el gran chasco de los mileritas. Era una referencia que Cristo estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo a oficiar su ministerio de juez. Esto, hermanos, es bien importante que lo entendamos, porque el libro de Apocalipsis sigue los mismos pasos del santuario, exactamente. Y Juan ahora aquí ve a Cristo ministrando en el arca del pacto, desempeñando su obra de juez. Ahora, ¿qué representa la salida del lugar santísimo? Vemos que representa que Cristo viene por segunda vez. Cuando Cristo venga por segunda vez, viene del lugar santísimo del santuario. Se habrá cerrado la puerta de la gracia, se habrá completado la boda del Cordero, la proclamación del mensaje del tercer ángel se habrá terminado, el sellamiento se habrá terminado. Miguel se levanta para cerrar la puerta de la gracia. Viene por segunda vez a esta tierra. La salida del lugar santísimo representa que Cristo es nuestro Rey, la segunda venida. Noten cómo dice Apocalipsis 19, versículo 13 al 16. Dice, hablando de Cristo, noten cómo viene Cristo. Según la Biblia, el libro de Hebreos,
Cristo está en el cielo ministrando como sumo sacerdote, con el fuego, con el pectoral y con una mitra y con un cinto de oro en la cintura. Pero ahora cuando viene por segunda vez, ya no viene vestido como sacerdote, ni como sumo sacerdote. Ahora viene vestido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese cambio de ropa es la boda del Cordero. Ya lo explicamos en otro estudio. El momento que Cristo se cambia de ropa, porque en este momento está como sumo sacerdote, pero cuando viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, eso es la boda del Cordero. Noten, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Por falta de tiempo no podemos explicar por qué. ¿Por qué Cristo viene con una ropa teñida en sangre? Y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, no cabe duda, hermanos, que la Iglesia Adventista tiene un conocimiento profundo y especial y distintivo de las profecías de Apocalipsis. El santuario, hermanos, es el símbolo que Dios usa para resolver el problema del pecado. La salvación, hermanos, es un proceso. Cristo sigue los pasos del santuario para beneficio de nosotros como pecadores. Hermano, en el cielo tenemos un hermano mayor, como dice Hebreos 2:11, nuestro sumo sacerdote que ministra en favor de sus hermanos, un hijo de hombre que cuando salga al lugar santísimo viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esas funciones Cristo las sigue paso por paso y en orden en el santuario. Y esto, hermano, lo desconocen católicos y protestantes. Pregúntele. El mundo lo desconoce, católicos lo desconocen, protestantes desconocen esto. Pregúnteles. Yo he platicado con pastores protestantes que son eruditos. Yo le hago una pregunta: ¿qué opina usted del santuario? Y me empiezan a hablar del santuario como lo hizo Moisés, pero ellos lo ven simplemente como algo, como una ceremonia. Pero no pueden entender lo que pasa en el cielo, que en el cielo hay un santuario. ¿No? Ellos no lo divisan, tienen un velo. Este conocimiento solamente lo tiene la Iglesia Adventista. Por eso, hermanos, es que la Iglesia Adventista debe de predicar estos temas. Porque este mensaje es único de la Iglesia Adventista. Esta es la comprensión correcta del plan de salvación. Para entender cómo Cristo nos salva, es importante conocer el santuario, porque el santuario es el modelo que Dios usó para enseñar a todo el universo cómo Dios resuelve el problema del pecado. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido y podamos entender que el santuario tenía 4 lugares claves y 5 funciones que Jesús hace en favor del pecador. Dios les bendiga. Espero que este estudio haya sido de bendición y que podamos crecer en conocimiento y poder aprender más de estos temas y poder predicarlos estos temas, hermanos. Yo invito a los ancianos, a los líderes de iglesia. No sé si usted quizás es un predicador laico. Predique estos temas, hermanos, en su iglesia. Haga conferencias evangelísticas. Presente qué simboliza cada departamento del santuario, cada utensilio del santuario, qué representa todo eso. ¿Por qué es un santuario? Porque esto, hermanos, es el evangelio en símbolos y tipos. Dios les bendiga, hermanos, y que todo haya sido para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios por este bello e importante estudio que tiene que ver con verdad presente, la doctrina del santuario. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este estudio que hemos aprendido del santuario. Danos discernimiento y sabiduría para que podamos aprender estas grandes verdades, estas joyas, estas gemas de la verdad, y podamos predicarlas y enseñarlas a millones de gentes que están confundidas y emborrachadas con el vino de Babilonia. Este mensaje, Señor, es un mensaje que viene de tu gracia, de tu trono, para que nosotros lo podamos predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias, Padre, por este conocimiento que le da la Iglesia Adventista. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
Dios me los bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén.